Te vas a ir con él, a tu edad. Lo dije sin levantar la voz, mientras ella cerraba la maleta con las manos temblorosas. No lo entiendes, Miguel. Hace años que ya me fui, aunque tú no lo notaras. El sonido del cierre fue el final. Pero todo había empezado unos meses antes, en el lugar más cotidiano del mundo, nuestra propia cocina. Antes de seguir, comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Y dale like si alguna vez sentiste que el amor se te escapaba sin hacer ruido. Me llamo Miguel Salazar, tengo 70 años y vivo en Zaragoza. Durante 45 compartí mi vida con Elena, esposa, compañera y cómplice. Criamos 2 hijos, pagamos una hipoteca y construimos una rutina tranquila. Ella, maestra jubilada, yo, carpintero. Nuestras conversaciones giraban en torno a la compra, los nietos y el parte del tiempo. El amor se había vuelto costumbre, ese silencio que uno confunde con paz. Hasta que un día, algo cambió. Una tarde de enero, Elena se arregló más de lo habitual para ir a su curso de pintura. Un pañuelo rojo, perfume nuevo. «¿Te queda bien?», le dije. «Sí, me lo regaló una amiga del taller». No lo sospeché entonces, pero la calma, supe después, siempre avisa antes de romperse. Durante semanas me repetí que eran imaginaciones mías, que después de tantos años juntos, uno empieza a ver fantasmas donde solo hay cansancio. Pero el cuerpo, cuando algo se quiebra, lo sabe antes que la mente. Elena se volvía más distante, más atenta a su móvil que a mis palabras. Reía sola, con esa risa baja que antes reservaba para nuestras sobremesas. Y cada vez salía más tarde de casa, perfumada y con una energía que hacía tiempo no le veía. Una noche, mientras ella dormía, me levanté al baño y vi su bolso abierto sobre la silla. Dentro, su teléfono vibró con un mensaje. No lo busqué. Simplemente estaba allí. Lo leí sin respirar. «Mañana al café, en el mismo sitio. No puedo dejar de pensar en ti». El remitente era Tomás F. El nombre me sonó. Era aquel hombre del curso de pintura, viudo, de mirada amable y voz suave. Lo había saludado un par de veces a la salida del centro cultural. Jamás habría imaginado que se cruzaría en mi historia de esta manera. No la desperté. Me limité a salir al balcón. Zaragoza dormía bajo una llovizna lenta, y el reflejo de las farolas temblaba sobre los charcos. Pensé en todas las veces que había pasado por alto sus silencios, sus ausencias. Pensé en cómo el amor se marchita sin hacer ruido, como una planta que uno olvida regar. Aquella noche no lloré. Solo sentí un hueco, un vacío sin forma, pero tan pesado que casi dolía al respirar. Los días siguientes fueron una farsa. Desayunábamos juntos, hablábamos del tiempo, de los nietos, de la factura de la luz. Todo igual, pero nada igual. Yo observaba cada gesto, cada sonrisa. Ella parecía tranquila, demasiado tranquila. Fingíamos los dos, con la torpeza de quienes saben que ya no hay nada que fingir. Una mañana, mientras ella servía café, dijo sin mirarme: «Te noto raro últimamente». «Debe de ser el invierno», respondí. Ella asintió y siguió removiendo el azúcar. Aquel gesto, tan pequeño, me dolió más que cualquier reproche. El sábado siguiente decidí seguirla. Dijo que tenía taller de acuarela, y salió con su bufanda roja. La vi subir a un coche a 2 calles, junto a Tomás. No me vio. El coche se perdió entre el tráfico de la avenida. Me quedé allí, quieto, sin rabia ni lágrimas, solo con una certeza fría, como una puerta que se cierra por dentro. Cuando regresó, la esperé en la cocina. «¿Qué tal la clase?» «Bien, muy bien. Hemos pintado paisajes. De los que se ven desde el Hotel Meliá». Su cara cambió. El color se le fue de golpe. Dejó la bolsa en el suelo. «No tenías derecho». «No, pero tenía dudas. Y las dudas matan más lento que la verdad». No dijo nada. Se sentó, se tapó la cara con las manos y empezó a llorar. No con rabia,
sino con ese llanto mudo del que ya no espera perdón. Después vino el silencio. Dormíamos bajo el mismo techo, pero en mundos distintos. Dos desconocidos compartiendo rutina. No hubo discusiones, solo distancia. Y una tristeza tan densa que hasta el ruido del reloj parecía un reproche. Yo trabajaba en el taller por las tardes, solo, lijando madera sin ganas. Ella salía cada mañana, ya sin excusas. A veces volvía tarde, a veces no decía nada. No quise saber más. Hasta que un día, al amanecer, preparó el desayuno, dejó una carta junto a mi taza y dijo: «Me voy, Miguel. No por él, sino por mí. Ya no puedo fingir». Dentro había una llave y una transferencia de 12.000 euros, su parte del ahorro común. Esa precisión, ese gesto ordenado y frío, me dolió más que cualquier palabra. La vi subir a un taxi con su maleta pequeña y el pañuelo rojo. No intenté detenerla. Solo me quedé mirando el vapor del café disiparse, como si en él se esfumaran también los restos de mi vida compartida. Los días siguientes fueron largos, vacíos. Los hijos llamaban de vez en cuando, con prudencia, evitando preguntas. «Mamá necesita tiempo», decían. Nadie se atrevía a decir: «Ha elegido otra vida». Yo seguí con la mía, aunque no sabría decir si realmente vivía. La casa se volvió demasiado grande. El reloj del pasillo, demasiado ruidoso. Y la cama, un campo helado. Pasaron 6 meses. Una tarde, recibí una llamada de un número desconocido. «El señor Salazar». «Sí. Soy Tomás. No sé si debería llamarle, pero Elena está en el hospital. Ha tenido un infarto. Me pidió que le avisara». No dudé. Fui. La encontré pálida, más frágil, con los ojos cargados de vergüenza. «No vine a reprocharte nada», le dije. Ella intentó sonreír. «Creí que la infidelidad era cosa de jóvenes», susurró. «Pero la traición no tiene edad». Le tomé la mano. Y el perdón tampoco. Murió 3 días después. Hoy, cuando paso frente al centro cultural, el olor a óleo me devuelve su imagen. El pañuelo rojo, la sonrisa cansada, la distancia que nunca supe leer. A veces me detengo, solo un instante, y pienso que incluso los amores cansados merecen una despedida digna. Porque al final, cuando todo se apaga, lo único que sobrevive a la traición es el silencio de quien aprende a perdonar. Han pasado ya 3 años desde aquella mañana en que Elena se fue para siempre. 3 años desde que cerré la puerta del hospital con un peso en el pecho que no se ha ido, pero que ya no duele igual. El dolor cambia de forma, se vuelve callado, como el polvo que se posa sobre los muebles que uno ya no usa. No hiere, pero tampoco se va. Los primeros meses después de su muerte fueron los más extraños. No era tristeza pura, era desorientación. Me levantaba y preparaba 2 tazas de café, sin pensar. Ponía la radio a bajo volumen, esperando escuchar su tos, su paso arrastrado por el pasillo. Pero la casa estaba vacía, y el silencio tenía cuerpo. A veces, para engañarme, dejaba una luz encendida en el salón, como si ella fuera a volver. Los hijos venían los fines de semana. Traían a los nietos, y hablaban en voz baja, con esa prudencia que uno usa frente a los enfermos. Yo fingía normalidad. Les decía que estaba bien, que el taller me mantenía ocupado, que salía a caminar por la ribera del Ebro. Todo cierto, pero incompleto. Lo que no les decía era que, cada tarde, me sentaba en el banco frente al centro cultural, mirando la puerta por la que Elena salía cada jueves. Allí empezó a romperse todo, y quizá por eso sigo volviendo. Es mi manera de quedarme cerca de lo que fui. Una tarde de marzo, vi salir a Tomás. Caminaba lento, con un bastón. Me reconoció enseguida. Dudó un segundo antes de acercarse. «Miguel», dijo, bajando la vista, «no sé si debería molestarte». «No molestas». Nos quedamos un rato sin hablar. El viento soplaba con ese frío seco de Zaragoza que corta las manos. Quise ir al entierro, pero no me atreví.
dijo al fin. Hiciste bien. No era el momento. Ella hablaba de ti. ¿Sabes? Mucho. Decía que eras un buen hombre, demasiado bueno. Sonreí sin ironía. A veces, ser bueno es una forma de cobardía. Tomás asintió. Yo la quise, Miguel. Pero ella nunca dejó de quererte. No como antes, quizá, pero te llevaba dentro. No supe qué responder. Le di la mano y me marché. Aquella conversación me acompañó mucho tiempo. No por lo que dijo, sino por lo que comprendí después. Que no todos los amores terminan con una traición. Algunos simplemente cambian de sitio. Se transforman, se desordenan, y a veces se confunden con la culpa. Elena se había ido mucho antes de irse, y yo había estado demasiado ocupado siendo correcto, prudente, silencioso. El amor no muere de infidelidad, muere de costumbre. Pasó un verano entero antes de que volviera a entrar en el taller. El olor a madera y barniz me recordó los años en que trabajaba con ilusión, haciendo mesas, cunas, armarios, todo lo que luego habitó nuestra vida. Allí, entre las herramientas, encontré una caja de acuarelas viejas. No eran mías, eran de Elena. Probablemente las dejó olvidadas al traerme el almuerzo alguna tarde. Las abrí y me sorprendió que aún conservaran algo de color. Entre ellas había una hoja doblada. Era un boceto de una ventana abierta, con un cielo anaranjado. Abajo, en letra pequeña, había escrito: para Miguel, porque todavía hay luz. No lloré. Me quedé mirándola largo rato, con una mezcla de ternura y resignación. Esa era Elena, capaz de irse, pero también de dejar señales, pequeñas, casi invisibles, como si no quisiera que el tiempo borrara del todo nuestra historia. Desde ese día, decidí colgar aquel dibujo en la pared del taller, justo enfrente del banco de trabajo. Y cada vez que levanto la vista, recuerdo que incluso los finales pueden tener algo de belleza. Con el tiempo, la soledad se volvió más amable. Aprendí a vivir con ella. Me levanto temprano, camino hasta el mercado, hablo con los vecinos, vuelvo a casa y preparo mi comida. Algunos domingos, mis hijos me invitan a comer fuera, pero prefiero quedarme aquí, con mis rutinas lentas. No necesito ruido. A veces, en las tardes tranquilas, saco el cuaderno y escribo pequeñas notas, recuerdos, fragmentos de lo que fue mi vida con Elena. No como reproche, sino como gratitud. Porque, a pesar de todo, fue una buena vida. Hace poco, Julia, una de las antiguas compañeras del curso de pintura, vino a verme. Me trajo un cuaderno lleno de dibujos de Elena. Retratos, paisajes, bodegones. En uno de ellos aparecíamos los dos, de espaldas, sentados en un banco. Sobre la acuarela, una frase: a veces, el amor solo necesita distancia para volverse verdad. Julia me contó que Elena empezó a pintar esa serie cuando ya no vivíamos juntos, que hablaba de mí con tristeza, pero sin rencor, que decía que algún día volveríamos a vernos en paz, no como pareja, sino como lo que siempre fuimos, parte del mismo camino. Esa noche volví a leer su carta de despedida, ya no con el temblor del primer día, sino con una serenidad nueva. Decía: Miguel, sé que me equivoco, pero necesito respirar. No busco juventud, busco presencia. Llevamos años juntos, pero a veces siento que ya no me ves. Si algún día me recuerdas, hazlo sin enfado. Yo también fui feliz. Esa frase me acompañará hasta el final, porque resume lo que el tiempo me enseñó, que no basta con amar, hay que mirar, y no solo con los ojos. Hoy, cada mañana, abro las ventanas y dejo que entre el aire frío. Pongo el café a hervir, y mientras el vapor sube, observo cómo la luz se posa sobre el dibujo de Elena. Ya no me duele. A veces incluso sonrío. No me arrepiento de haberla amado, ni de haberla perdonado. Al final, el perdón no es un acto de bondad hacia el otro, sino un gesto de respeto hacia uno mismo. Y cuando cae la tarde, me siento en el jardín, con una taza en la mano, viendo cómo el sol se esconde detrás de los tejados.
El cielo se tiñe de ese mismo naranja del cuadro. Entonces entiendo que la vida, pese a todo, sigue su curso. Que el amor no se apaga, solo cambia de forma. Elena se fue, sí, pero su voz sigue aquí, en las cosas pequeñas, en el olor del café, en el sonido de la lluvia, en la madera recién lijada. Porque hay amores que no se olvidan, ni siquiera cuando el corazón aprende a estar solo. Y a veces, en el silencio de la casa, creo oír su paso leve por el pasillo, y me basta con pensar. Sí, Elena, todavía hay luz. El cuarto año fue el de ordenar papeles. No por capricho, sino porque la vida, cuando se nos deshace, se vuelve carpetas, llaves, recibos. Un lunes de febrero me llamó la notaría de la calle Alfonso. La voz de una secretaria, correcta, me pidió que pasara. Había un sobre a mi nombre, dejado por Elena meses antes de morir. Apunté la cita en el calendario de la cocina, junto al parte del tiempo y la lista de la compra. Dormí mal, no por miedo, sino por esa inquietud vieja que despierta cuando sabes que la verdad te espera en una mesa de madera y con luz fría. Fui con mi cuaderno y mi bolígrafo negro. Me atendió el notario, don Ramón Cifuentes, un hombre sereno, de gafas redondas. Puso sobre la mesa una carpeta azul. Dentro, 3 cosas: una carta fechada el 12 de abril, una copia de un testamento simplificado, y un recibo de una taquilla de consigna en la estación Delicias, número 314. Don Ramón habló poco. Su esposa quiso que esto le llegara sin intermediarios. No hay más bienes ni disposiciones. Lo esencial está en esa carta. Asentí. Firmé donde había que firmar. Salí a la calle con la carpeta bajo el brazo, como quien lleva un animal vivo que no quiere despertar. En la carta, con su letra firme, Elena escribió sin rodeos: Miguel, no sé si cuando leas esto sentirás rabia, o solo cansancio. Quise dejar menos ruido detrás de mí. No supe hacerlo mejor. En la consigna hay una caja. Dentro encontrarás mis cuadernos de pintura y un diario. Léelo si te ayuda. Si no, quémalo. En el testamento dejó claro que la casa es tuya y que los ahorros comunes se reparten como acordamos. A Tomás no le dejó nada. No por despecho, sino porque nada de lo que viví con él fue patrimonio. Fue un intento torpe de respirar. Si puedes, guarda un cuadro mío donde trabas. Me gustaría seguir mirándote mientras trabajas, aunque sea en silencio. Perdóname si puedes, y si no, al menos deja que el tiempo te lave la herida. Guardé la carta en el bolsillo de la chaqueta. Fui a la estación. Pedí la taquilla 314. El empleado me miró con rutina y me tendió una caja de cartón atada con cuerda. En casa la abrí despacio. Dentro había varios cuadernos con tapas grises, un diario de tapas verdes con los bordes gastados, una caja pequeña con clips y lápices, y un sobre de color crema con mi nombre. En el sobre, una fotografía nuestra en la playa de Saló, año 79. Lo escribió por detrás, y una nota: éramos otros, pero también éramos nosotros. No me lancé sobre el diario. Lo dejé en la mesa del comedor, junto al jarrón de siempre. Estuvo ahí una semana, quieto, como un visitante que no se atreve a hablar. El domingo, después de comer, lo abrí. Las primeras páginas hablaban del curso de pintura, de la frustración con los tonos, de la tacañería de una profesora que corregía con aspereza. Luego aparecía Tomás, viudo amable, conversación fácil, alguien que escucha. Más adelante, las dudas. No sé qué hago. Miguel me mira, pero ya no me ve. No había malicia. Había torpeza, miedo, esa cobardía suave con la que se rompen las cosas sin romperlas del todo. Leí hasta la última línea, fechada 2 semanas antes del infarto. He vuelto a pasar por nuestra calle. El olor a madera me ha hecho llorar. No sé si algún día Miguel podrá mirarme sin dolor. Ojalá. No construí mi vida para que me la arrebataran. Lo repetí como un rezo mientras cerraba el cuaderno. Pero entendí también que no era a mí a quien había querido arrebatar nada. Elena buscó aire,
y en la búsqueda nos dejó sin aliento a los dos. El respeto no se hereda, se sostiene, y yo, por amor a la paz, había dejado caer demasiado peso sobre el silencio. Los hijos, Eva y Daniel, vinieron esa tarde. Les mostré el testamento, el sobre, la carta. Eva se emocionó y dijo que era mejor guardar el diario para más adelante. Daniel, práctico, preguntó por la cuenta a plazo y por si convenía vender la plaza de garaje. Yo asentí a todo con calma. Luego, con la misma calma, añadí: la casa se queda como está, al menos este año. No se vende. Aquí aún vive parte de lo que fuimos. No alcé la voz. No tuve que hacerlo. ¿Entendieron? El respeto, cuando uno lo enuncia sin ruido, ocupa la habitación entera. Un miércoles llevé los cuadernos de pintura al centro cultural. Hablé con Julia. Me recibió con un abrazo que no necesitó palabras. Le pedí que organizara, si podía, una pequeña muestra con los trabajos de Elena. Una sala, pocas piezas, fechas claras, nada de discursos. Julia sonrió con los ojos húmedos. 2 semanas después, el 17 de mayo, colgaron 15 acuarelas. Fui a la inauguración y me quedé atrás, pegado a la pared. Escuché a señoras comentar la delicadeza de los cielos, a un chico joven decir que los rojos no se aprenden, se recuerdan. No busqué aplausos. Solo esperé a que alguien se detuviera ante la ventana anaranjada con la dedicatoria. Para Miguel, porque todavía hay luz. Una mujer mayor se acercó y dijo en voz baja: eso es amor del bueno, del que no grita. Asentí. No sabía quién era. Tampoco hizo falta. Zaragoza es pequeña para los rumores y grande para los silencios. Durante meses, a la salida de mercado, escuché media frase aquí, un susurro allá. La esposa de Salazar. Dicen que... pobre hombre. No respondí. El respeto no se hereda, se sostiene. Yo sostenía el mío en la forma de pagar, de saludar, de no dar detalle. A Tomás lo vi 2 veces más. La segunda me devolvió un libro que Elena había dejado en su casa, La Tregua. Dentro, un papelito con una frase subrayada. De pronto comprendió que era feliz. Nos miramos, cansados. Gracias por avisarme aquel día, le dije. Gracias por ir, respondió. No hubo más que añadir. Con lo de la muestra, Julia propuso crear una pequeña beca para material de pintura para alumnos mayores. Usamos parte de los 12.000 euros que Elena me dejó, y yo añadí lo que obtuve al vender una vieja cepilladora del taller que ya no usaba. Llamamos a la ayuda a luz de tarde Beca Elena R. Sin discursos, sin fotos. Solo una hoja A4 con las bases pegada en un corcho. Me pareció una manera limpia de ordenar la culpa de todos. En septiembre, Eva quiso invitarme a vivir con ellos, por si te sientes solo. Le agradecí, pero preferí quedarme. Hay soledades que abrigan. La mía huele a café, a madera nueva, a lluvia en la terraza. Las noches, que antes eran un animal con dientes, se volvieron mansedumbre. Ya no espero pasos en el pasillo, pero a veces hablo en susurros. No me asusta. Un día de octubre revisé otra vez la carpeta azul de la notaría. Había una nota que no vi la primera vez. Un apunte de Elena con 3 líneas, probablemente dictadas al notario. Ningún rencor. Ninguna deuda moral. Hecho es lo que está hecho. Miguel sabrá devolver calma. Leí despacio. Devolver calma. Eso hice, o al menos lo intenté. No cambié cerraduras. No quemé fotos. No recité agravios frente a nuestros hijos. Me limité a tocar la madera, a barrer cada mañana, a dejar que la luz hiciera su trabajo. La última visita al cementerio la hice en Todos los Santos. Llevé un ramo sencillo. Me quedé de pie, sin hablar. Saqué del bolsillo la fotografía de Salou del 79 y la apoyé contra la lápida. Me despedí otra vez, pero sin teatro. Solo un asentimiento, como quien entiende, por fin, que una parte de la vida no vuelve. En el camino de regreso,
El viento del cierzo limpiaba las nubes con su prisa de siempre. Pensé en la frase de Elena. No busco juventud, busco presencia. Ojalá la hubiera escuchado antes. Ojalá yo mismo me hubiera pedido presencia a tiempo. Ahora, cuando alguien, algún vecino, algún compadre de los de bar, me pregunta si la he perdonado, digo la verdad. Me he perdonado por no haber visto. Y añado, para mí. No construí mi vida para que me la arrebataran. La construí para sostenerla incluso cuando se caía a pedazos. La traición no tuvo edad, es cierto. Tampoco el perdón, ni la serenidad que llega después de ordenar papeles, cerrar carpetas y mirar a la calle sin bajar la vista. Esta tarde lloverá. Lo ha dicho el parte y lo ha olido la casa. He barrido la terraza. He girado un cuadro de Elena para que no coja humedad. He dejado el taller recogido. Pongo agua al fuego y espero el primer hervor. En la mesa del comedor, la carpeta azul descansa por fin vacía. No quedan documentos por firmar, ni llaves por devolver, ni cuentas por ajustar. Solo queda esta quietud limpia que no pesa. Sirvo el café. Acerco la taza a la ventana y veo como las primeras gotas dibujan círculos en el patio. Respiro hondo. Y en ese gesto, mínimo y verdadero, entiendo que la casa vuelve a ser hogar. Que he cumplido con lo único que estaba en mis manos. Cuidar el silencio, sostener el respeto, devolver la calma. Afuera, el jardín se lava. Dentro, el vapor sube despacio. A veces, con tan poco, basta. Han pasado 5 inviernos desde su muerte. El tiempo ha hecho lo suyo. Ha borrado el olor de sus blusas, ha silenciado el eco de su voz en el pasillo, ha dejado que la madera del taller se acostumbre a mi respiración sola. Pero no todo se disuelve. Hay cosas que permanecen, como los surcos en una mesa antigua, las marcas de un uso, de un amor que existió. Sigo viviendo en la misma casa de Zaragoza, en el barrio de siempre. Cada mañana abro las contraventanas, dejo que entre la luz, y saludo al día con un gesto aprendido. He descubierto que la rutina, cuando se hace con calma, tiene algo de oración. Pongo el café, riego las plantas, escucho el parte meteorológico. Luego bajo al taller. La madera me recibe con su olor limpio, su promesa de trabajo. No hago encargos ya, solo pequeñas cosas para mí o para regalar. Cajitas, marcos, una mecedora que llevo meses lijando sin prisa. A veces, mientras trabajo, oigo el tañido de la iglesia de San Pablo y pienso en lo rápido que pasan los años cuando ya no se espera nada. Y sin embargo, en ese mismo pensamiento hay una forma de paz. Ya no hay ansiedad, ni rabia, ni necesidad de entender. Lo que ocurrió fue lo que tenía que ocurrir. La traición dolió, sí, pero el rencor habría dolido más. Los domingos son distintos. Mis hijos suelen venir con los nietos. Llenan la casa de ruido, de voces, de ese desorden que huele a vida. Eva me trae pan del horno del barrio, Daniel, vino de Cariñena. Comemos juntos en la mesa grande, la misma que fabriqué hace más de 30 años, cuando la familia crecía y el dinero escaseaba. Los niños corren por el pasillo, se esconden en el taller, tocan las herramientas con la curiosidad de quien siente el peso del tiempo sin comprenderlo. Yo los dejo hacer. No temo que rompan nada. Lo que está hecho para durar, resiste. A veces, en medio de la comida, alguno de los nietos pregunta por la abuela. Eva cambia de tema con delicadeza, pero yo no. Hablo de Elena sin tristeza. Les cuento cómo enseñaba a los alumnos a leer con paciencia infinita, o cómo recitaba poemas de Machado mientras tendía la ropa. No oculto su final. Digo, la abuela se equivocó, pero quiso bien. Y añado, mirándolos, querer bien no significa no fallar. Significa volver al corazón de las cosas cuando todo se ha roto. Ellos escuchan en silencio, y luego siguen jugando. No saben que, en el fondo, les estoy hablando de mí. Este año, Julia organizó de nuevo la exposición con las acuarelas de Elena. Fui, como siempre, sin avisar a nadie. La sala era pequeña, blanca, con ese olor a pintura que mezcla tristeza y ternura.
Habían colgado un cartel nuevo. Luz de tarde. Muestra anual de alumnos mayores. En memoria de Elena R. Vi sus cuadros de nuevo. Las flores, las ventanas, los retratos en rostro. Pero esta vez me detuve en uno que no había visto antes. Era una mesa de madera con una taza de café humeante. Y al fondo, una ventana entreabierta. En el borde inferior, una frase escrita con su letra. La casa también perdona. Me quedé quieto frente a ese cuadro más de un cuarto de hora. No sé si lo pintó antes o después de marcharse, pero supe al instante que era para mí. La casa también perdona. Lo entendí como quien recibe una bendición silenciosa. Al salir, hablé con Julia y le pedí comprarlo. Se negó. No, Miguel, me dijo. Este cuadro es tuyo desde que se secó la pintura. Ahora cuelga en la cocina, justo sobre la mesa donde ella dejó aquella carta antes de irse. Lo miro cada mañana, y siento que la frase me acompaña, como una voz baja que me recuerda que incluso los lugares, si uno los cuida, saben reconciliarse con la memoria. El año pasado vendí el coche. Ya no lo necesitaba. Prefiero andar, tomar el tranvía, o simplemente caminar sin rumbo por la ribera del Ebro. Paso por los mismos sitios de siempre. La panadería, el kiosco, el banco frente al centro cultural. Allí suelo sentarme un rato. Miro la puerta donde Elena entraba cada jueves, y ya no me duele. Solo me pregunto si alguna vez me vio sentado desde dentro. Si alguna vez pensó en salir a buscarme. Luego me río de mí mismo. No por burla, sino por ternura. La memoria también aprende a tener humor, aunque sea suave. Una tarde de verano, mientras caminaba por el parque, me encontré con Tomás. Más delgado, el bastón más firme. Me saludó con respeto. Charlamos un rato. Me contó que ya no pinta, que la vista le falla. Me dijo algo que se me quedó grabado. ¿Sabes, Miguel? Cuando uno envejece, lo que más duele no es lo que perdió, sino lo que no dijo a tiempo. Le respondí. Lo sé, pero a veces callar también es una forma de cuidar. Nos dimos la mano. Supe que no volvería a verlo. Y, por primera vez, no sentí rencor, sino gratitud. Si no hubiera existido él, quizás yo nunca habría aprendido a mirar de frente mi propia parte de culpa. El invierno volvió con su viento áspero, pero la casa ya no me parece fría. He aprendido a vivir con la memoria sin que pese. Hay días en que la soledad se sienta a mi lado, y en lugar de combatirla, le sirvo café. Nos entendemos bien. Ella no pide explicaciones, y yo no las doy. Por las noches, antes de dormir, suelo escribir unas líneas en un cuaderno. Pequeñas reflexiones, pensamientos sueltos. A veces copio frases que encuentro en los libros. En la primera página del cuaderno escribí algo que quiero que mis hijos lean cuando ya no esté. No guardéis rencor a nadie. La vida se rompe igual para todos. Lo importante no es quién tuvo la culpa, sino quién supo volver a la calma. No sé cuánto tiempo me queda, y no me preocupa. He aprendido a medir los días no por lo que traen, sino por lo que dejan. Hoy, por ejemplo, dejo esto: el olor del café, el sonido de la lluvia, y una frase que me acompaña como una oración. La casa también perdona. Fuera, el cielo de Zaragoza empieza a clarear. El viento del Cierzo sopla suave. La taza tiembla un poco en mis manos, pero no la suelto. He hecho las paces con mi vida, con Elena, con el tiempo. Y mientras la luz entra por la ventana, me doy cuenta de que, al final, lo único que sobrevive a la traición no es el silencio. Es la serenidad de quien ha aprendido a perdonarse. La casa respira conmigo. El café se enfría despacio. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, siento que todo está en su sitio. Han pasado 6 años desde aquel adiós definitivo, y me doy cuenta de que la memoria tiene su propio modo de respirar. No desaparece, solo cambia de ritmo. Algunos días es un murmullo amable, otros, una corriente fría que cruza la espalda sin avisar. Pero ya no me asusta. He aprendido a convivir con ella como se convive con una vieja cicatriz. No duele,
Pero recuerda, sigo en la misma casa, aunque ahora cada rincón tiene otro peso. He ido ordenando las cosas poco a poco, sin prisa. Las plantas del balcón, que antes se me morían en silencio, florecen cada primavera. El taller, que fue refugio y castigo, se ha vuelto un lugar tranquilo. No fabrico muebles grandes, hago marcos, figuras pequeñas, juguetes de madera que regalo a los nietos. Dicen que los hago con mirada de abuelo, y puede que tengan razón. Ya no busco la perfección, solo la calma de las manos. La mecedora que empecé hace 2 años, por fin la terminé. Está junto a la ventana del salón. Desde allí se ve el patio, y más allá, el cielo que se abre sobre Zaragoza cuando el cierzo despeja las nubes. En esa mecedora paso las tardes, leyendo o simplemente mirando cómo cambia la luz. Me gusta ese momento en que el sol se apaga lentamente sobre las tejas, como si el día pidiera permiso para irse. No soy un hombre triste. Eso lo aprendí a reconocer con los años. No hay en mi melancolía, sino una especie de gratitud serena. Todo lo vivido, incluso lo que dolió, me pertenece. La infidelidad de Elena, la soledad que vino después, la culpa que aprendí a aceptar, todo forma parte del mismo mapa. Y si quito una sola línea, dejo de ser quien soy. Hace poco cumplí 76 años. Eva me preparó una comida en su casa. Daniel trajo vino y un pastel. Los nietos me cantaron con desafine y entusiasmo. En un momento, mientras reían, me sorprendí pensando en cómo habría disfrutado Elena aquella escena. Ella siempre fue más de celebraciones que yo. Le gustaban los manteles nuevos, las flores en los vasos, los brindis sin motivo. Quizá esa alegría suya fue la que yo, sin darme cuenta, le apagué a fuerza de rutina. Esa tarde lo entendí. No me engañó por deseo, sino por hambre de vida. Y eso, aunque no justifica, explica. De vez en cuando recibo cartas. No muchas. Una de Julia, que sigue con el taller de pintura. Otra de Tomás, que ahora vive en un pueblo cerca de Huesca. Me escribe con humildad, contándome que ha empezado a dar clases a niños y que aún guarda un pañuelo rojo que fue de Elena. Me agradece mi serenidad, dice que le enseñé a perdonar con dignidad. No sé si es verdad, pero me gusta pensar que algo de esa calma que tanto busqué también le alcanzó a él. El invierno pasado enfermé. Nada grave. Un susto de los que llegan con los años. Estuve unos días en el hospital. Allí, en la habitación blanca, volví a pensar en ella. No con tristeza, sino con la sensación de estar cerrando un círculo. Le hablé en voz baja. Sí, aún le hablo. Y le dije, no te guardo nada. Ya todo está en su sitio. Esa frase me reconcilió con la vida más que cualquier medicación. Desde entonces, cada mañana, cuando abro los ojos, me repito, todavía hay luz. El barrio ha cambiado. Los viejos se han ido. Los jóvenes han traído ruido y colores nuevos. Me gusta observarlos desde mi ventana. A veces me piden consejo para arreglar una puerta o montar un mueble. Me hacen sentir útil. Y eso, a mi edad, es un regalo. Les enseño lo que sé sin cobrarles nada. Les digo que la madera, como las personas, se dobla mejor cuando se la trata con respeto. Siempre se ríen, pero me escuchan. Hace unas semanas, Julia me propuso algo inesperado. Donar parte del taller al centro cultural para que lo conviertan en un aula de carpintería para mayores. Lo llamaríamos el taller de Miguel, dijo. Al principio dudé, pero luego pensé en Elena, en sus acuarelas, en la beca que lleva su nombre, y entendí que era justo. Ella puso color donde yo puse forma. Los dos, a nuestra manera, dejamos algo que puede servir a otros. Así que acepté. Firmamos los papeles sin ceremonia, sin discursos. Solo le pedí a Julia que, en una de las paredes, colgara la frase del cuadro de Elena. La casa también perdona. El día que entregué las llaves del taller, caminé despacio por el suelo lleno de virutas. Acaricié el banco de trabajo, los tornillos, la sierra. Todo tenía un olor limpio, como si la madera supiera que se avecinaba descanso.
Cerré la puerta, apoyé la mano sobre la cerradura y murmuré: gracias. No por el trabajo, sino por lo que me enseñó, que construir y reparar son, en el fondo, lo mismo. Ahora mis días son más simples. Leo mucho, camino despacio. Por las tardes, cuando el viento trae olor a lluvia, preparo café y lo tomo mirando el jardín. Las rosas que planté hace 3 años florecen por fin. Dicen que algunas plantas necesitan duelo para crecer, quizás las personas también. Anoche soñé con Elena. No como antes, cuando la culpa aún me pesaba, sino de otra manera, más ligera. Caminábamos por una playa, la de Salou, quizá, y ella llevaba el pañuelo rojo. No hablábamos, solo caminábamos juntos, mirando el mar. Al despertar, no sentí nostalgia, sino una especie de alivio, como si el sueño me hubiera devuelto algo que ya no esperaba, la certeza de que, donde esté, está en paz. No tengo grandes planes, solo seguir viviendo despacio, cuidando la casa, viendo crecer a los nietos. A veces pienso que todo esto, la traición, el perdón, los años, no fue sino una larga lección sobre el respeto. No el respeto que se exige, sino el que se entrega sin pedir nada a cambio. Esta noche, antes de dormir, dejaré la ventana abierta. El aire frío entrará en la habitación y moverá las cortinas. Cerraré los ojos y escucharé el ruido del viento, ese sonido que me recuerda que sigo aquí, que aún respiro, que todavía hay cosas pequeñas que merecen ser vistas. Y si mañana no despierto, quiero que esta casa me sobreviva con la misma paz que hoy la habita. Que quien entre sienta el olor de la madera, el eco del silencio, y la frase que resume una vida entera escrita en la pared del taller. La casa también perdona. Porque al final, después de tanto ruido, uno comprende que el perdón no es un acto, sino un estado del alma. Y que solo quien aprende a perdonarse de verdad puede vivir y morir en calma. Hay un momento, a cierta edad, en que el pasado deja de doler y empieza a tener sentido. No porque cambie lo vivido, sino porque uno ya no lo mira desde la herida, sino desde la comprensión. Así me ocurre ahora, 7 años después. Me despierto temprano, como siempre, con el sonido del reloj del pasillo y la claridad que entra despacio por la ventana. Ya no tengo prisa. Me gusta ver cómo la luz avanza por la habitación, cómo las sombras retroceden, cómo el día se presenta sin exigencias. La casa está más silenciosa que nunca, pero no vacía. Cada objeto tiene una presencia distinta, más amable. Las huellas de Elena siguen aquí, discretas. Una taza con una muesca, el cuadro de la ventana anaranjada, el pañuelo rojo doblado en un cajón que ya no abro. No las he querido borrar. Entendí hace tiempo que limpiar el pasado no es eliminarlo, sino dejarlo reposar. Desde que entregué el taller al centro cultural, mi vida se volvió aún más sencilla. A veces voy a ver cómo los alumnos trabajan. Me saludan con cariño, con esa mezcla de respeto y ternura que se tiene hacia los viejos que ya no imponen, solo acompañan. Uno de ellos, un hombre viudo de mi edad, me dijo hace poco: Miguel, usted tiene una manera rara de hablar del perdón. Parece que no le duele nada. Le sonreí. Doler, duele todo. Pero aprendí que el dolor no siempre exige gritar. A veces basta con comprenderlo hasta que se disuelve. Los alumnos me invitan a tomar café después de las clases. Me cuentan sus historias, separaciones, hijos que ya no llaman, amistades que se deshicieron con el tiempo. Los escucho sin juzgar. Me he convertido, sin proponérmelo, en una especie de confesor laico. Quizá porque mi propia historia se ha vuelto un espejo donde otros se reconocen. Les digo siempre lo mismo. No se puede evitar que el amor cambie, pero sí que se convierta en desprecio. Algunos me miran en silencio, otros asienten con los ojos húmedos. Eva y Daniel me visitan menos ahora, pero no por desinterés. Tienen su vida, su ritmo, sus preocupaciones. Me llaman los domingos, me cuentan cosas de los nietos, y yo les escucho sonriendo. Ya no necesito que estén aquí para sentirme acompañado.
La compañía que necesito ahora es más callada. La de mis pensamientos, la de los recuerdos bien ordenados. He empezado un cuaderno nuevo, uno distinto a los anteriores. No para escribir sobre Elena, ni sobre mí, sino sobre lo que he aprendido del tiempo. Lo llamé el libro de los silencios. En él anoto frases que me vienen mientras camino o mientras observo el atardecer desde la mecedora. Algunas son mías, otras, de escritores o personas que he conocido. En la primera página escribí: el perdón no borra la historia, la vuelve habitable. Cada frase que anoto es una forma de dejar constancia de que sigo aquí, de que la vida, incluso cuando parece quieta, sigue latiendo bajo la piel. A veces, al releerlo, siento que ese cuaderno es una conversación entre el hombre que fui y el que soy. Y entre ambos, Elena, como una presencia que ya no pesa, sino que acompaña. Una tarde de primavera, Julia me llamó para decirme que el taller se había llenado de nuevos alumnos y que pensaban organizar una exposición conjunta. Las acuarelas de Elena junto a los trabajos en madera de los actuales alumnos. Me preguntó si quería asistir. Dudé un instante, pero acepté. El día de la inauguración, la sala estaba llena. Sobre una mesa, entre las piezas expuestas, habían colocado un cartel que decía: 2 manos, una mirada, homenaje a Miguel y Elena. Me quedé quieto frente a él, sin saber qué sentir. No esperaba reconocimiento. No lo buscaba. Pero ver nuestros nombres juntos, después de tantos años de distancia y silencio, me conmovió más de lo que imaginaba. En una de las paredes colgaba el cuadro de la ventana anaranjada. Debajo, un pequeño cartel con una frase mía, copiada de aquel cuaderno de los silencios. El respeto no se hereda, se sostiene. Julia se acercó y me tomó del brazo. Era lo justo, Miguel. Ella pintaba lo que tú construías, y los dos aprendisteis a sostener lo que importa. No supe responder, solo asentí. Esa noche, al volver a casa, me senté en la mecedora con una copa de vino. Afuera, el viento movía las ramas del olivo que planté hace 4 años. Lo miré un rato largo. No es un árbol grande, pero tiene raíces firmes. Pensé que, en el fondo, la vida no es tan distinta. Lo importante no es crecer, sino resistir con dignidad. A veces, cuando cae la tarde, hablo con Elena como si aún estuviera aquí. No le pido nada, no le reprocho nada. Solo comparto el silencio. Le cuento que el taller sigue vivo, que nuestros nietos ya son casi adolescentes, que la casa está tranquila. Y aunque nadie me contesta, siento que de algún modo me escucha. Hace poco, en una noche de insomnio, abrí el cajón donde guardo sus cosas. El pañuelo rojo, la fotografía de Saló, el dibujo de la ventana. No los toqué. Los miré un rato y los dejé donde estaban. Comprendí que ya no necesito aferrarme a ellos. No por olvido, sino por gratitud. Las cosas queridas no se conservan, se respetan en su quietud. Ahora sé que el verdadero perdón no se da una sola vez. Se da cada día, en la manera de mirar el mundo sin resentimiento, en el gesto de no volver atrás, en el acto de agradecer incluso lo que dolió. Cuando amanece, me gusta pensar que ella, en algún lugar, también ve esta luz que entra por la ventana, que su alma, si las almas existen, se apoya un instante sobre la mía, solo para recordarme que la calma que ahora tengo fue el final verdadero de nuestra historia. Y así paso mis días, entre el olor del café, la madera del suelo y el rumor del viento. Cada mañana, al mirar el cuadro que cuelga sobre la mesa, repito en silencio las palabras que me acompañan desde hace años. La casa también perdona. Y entonces, por un instante breve pero pleno, siento que todo, absolutamente todo, la traición, la pérdida, el perdón y el silencio, se ha reconciliado en mí. La luz entra lenta, el día comienza, y yo, por fin, puedo decir sin miedo: he llegado a la paz. Hace unos días cumplí 78 años. Lo celebré solo, sin tristeza. Puse una vela en un trozo de bizcocho,
Preparé café y me senté junto a la ventana. Afuera, Zaragoza amanecía gris, con ese cielo indeciso que anuncia lluvia. Soplé la vela despacio, sin pedir deseos. A mi edad, los deseos ya no se formulan, se agradece lo que aún queda. La vida se ha ido estrechando como un río que llega al mar, más lento, más silencioso. Camino menos, pero miro más. Cada día tiene algo que rescatar. Un saludo del vecino, una carta que tarda, el olor del pan al mediodía. No hay grandes gestos, ni promesas. Solo la quietud de saber que ya no hay cuentas pendientes. El taller del Centro Cultural sigue vivo. Julia me manda fotos, los nuevos alumnos, los estantes llenos de herramientas, las manos torpes aprendiendo a pulir madera. En la pared, junto al cartel de La Casa También Perdona, han colgado una foto mía y otra de Elena. Ella, con un pincel, yo, con una gubia. Dos oficios distintos, pero la misma paciencia. Me emociona saber que seguimos allí, enseñando en silencio, como quien acompaña desde la sombra. Eva vino ayer a verme. Me trajo un abrigo nuevo y un sobre con dibujos de los nietos. Me habló del trabajo, de la prisa, de lo cansado que es todo últimamente. La escuché y le tomé la mano. Papá, tú no te aburres aquí solo. No, ya aprendí a no necesitar ruido. Sonrió, aunque con esa mezcla de ternura y preocupación que los hijos tienen cuando se dan cuenta de que el padre ya no les pertenece del todo. Antes de irse, se quedó mirando el cuadro de la ventana anaranjada. ¿Sabes, papá? Cuando sea vieja, quiero tener una casa así, silenciosa, pero viva. Entonces no cambies mucho, le dije. Las casas se parecen a quienes las habitan. Por las noches leo poco. Me cansa la vista. Prefiero escuchar música. Chopin, Debussy. Algo que no distraiga, que simplemente acompañe. A veces, mientras suena, cierro los ojos y la imagino otra vez en la cocina, tarareando. No es nostalgia lo que siento, es presencia. Una presencia que ya no hiere, que se ha vuelto ligera, casi benévola. Hace una semana, Julia me llamó para decirme que querían ponerme nombre a la beca de carpintería junto al de Elena. No lo dudé. Le dije que sí. Me pareció justo. Dos vidas que se cruzaron, se rompieron y, al final, se reconciliaron sin palabras. La beca llevará por nombre Luz y Madera, Miguel y Elena. Me hizo sonreír, porque eso fuimos, ella, la luz, yo, la madera. Estos días duermo mejor. Me despierto sin sobresaltos, con la sensación de haber descansado. A veces sueño con un campo abierto, sin caminos. Camino despacio, y al fondo hay una casa blanca. La puerta está entreabierta, y dentro, alguien prepara café. No veo su rostro, pero sé quién es. Siempre supe. Esta mañana, el aire olía a tierra mojada. Llovió toda la noche. Me senté en la mecedora con la taza caliente y miré cómo el agua caía sobre las macetas. No pensé en nada, solo observé. El sonido de la lluvia contra el cristal parecía acompañar mis propios latidos. Y en ese instante comprendí algo que nunca había sabido decir. No hay final cuando uno ha amado de verdad. Hay pausas, transformaciones, silencios que se vuelven paz. Elena no se fue del todo. Habita en cada cosa que quedó bien hecha, en cada gesto sin rencor. El reloj marcó las 8. El café se enfriaba. El día empezaba despacio. Y yo, con las manos quietas sobre el regazo, susurré para mí mismo. La casa también perdona. Por fin, yo también. Fuera, la lluvia siguió cayendo. Dentro, el aire olía a calma. Y por primera vez en muchos años, sentí que no me faltaba nada.